Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a dar inicio a este evento y yo quiero aprovechar para darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. En este evento esperamos que podamos justamente abrir conversaciones sobre la importancia de las exportaciones en México y el rol que juegan las pymes en ello. Me presento, bueno, aquí pueden ver mi foto, pero yo soy Rosalba Rivera, directora de Mercadotecnia de UPS para México y Latinoamérica. Con todos los estragos que causó la pandemia, aún así, la verdad es que en México pudimos ver que hubo un crecimiento en el 2021 en el comercio exterior. Este crecimiento llegó a ser un poquito arriba del 25% sobre el 2020 y el INEGI reportó que las exportaciones de productos incrementaron en 18% en lo que va del primer trimestre de este año. El valor que alcanzaron estas exportaciones llegó a 132 mil millones de dólares y a la vez las importaciones avanzaron en un 20%, alcanzando un valor de 136 mil millones de dólares en tasas interanuales. Desde el Tratado de Libre Comercio de América Latina, que entró en vigor en 1994, pero que como sabemos tuvo su reestructuración en el primer semestre de 2020, México se convirtió cada vez más en una economía orientada a la exportación, con un valor de exportaciones que equivale al 40% del Producto Interno Bruto de México en el 2020, frente a un 12% que era lo que representaba antes de la firma de este tratado. Es por eso que con esta razón UPS solicitó y trabajó de la mano con Grupo Expansión para realizar una investigación específicamente en el mercado de las MIPYMES. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Queríamos entender cuáles son los retos que inquietan a los exportadores para posicionar sus productos fuera de nuestras fronteras y así poder aprovechar el incremento de las oportunidades que se dan, a las que solamente pueden hacer frente con soluciones logísticas de vanguardia que les aseguren exportaciones rápidas y eficientes. Les voy a platicar un poquito sobre qué trató esta encuesta. Grupo Expansión encuestó a más de 450 MIPYMES. Estas son que hacen envíos de sus productos tanto ya en escala nacional, pero que también ya están participando en el ámbito internacional. Se encuestaron a estas empresas que pertenecen a diferentes sectores económicos, que va desde la automotriz, la manufactura y maquilador, tecnología, cuidado de la salud, moda, mascotas y juguetes, alimentos y bebidas, productos artesanales, artículos de belleza. Esta diversidad de productos y servicios enriqueció las respuestas, pues nos permite tener la posibilidad de ofrecer la actividad exportadora una amplia variedad de giros. Es decir, pudimos entender no solamente un pequeño segmento de las MIPYMES, pero esta gran variedad que podemos también ver las diferencias entre ellos. El estudio UPS MIPYMES, retos y desafíos logísticos, oportunidades para la exportación, es una herramienta de alto valor para apoyar a las empresas a expandir sus negocios, cuyos resultados serán analizados a continuación por dos expertos clave. Ahora, si me permiten, les voy a presentar a nuestros anfitriones del día de hoy para que puedan platicarnos sobre los hallazgos del estudio. Como moderadora, tenemos a Mildred Ramo Ojeda. Ella es editora de Branded Content para el área de Hard News en Grupo Expansión. Cuenta con una maestría en tecnología educativa de la Universidad Da Vinci, licenciatura en periodismo por la Carlos Cepem García, especialidad en diseño editorial por la NAWAC, diplomados en periodismo económico por la ITAM y en divulgación de la economía MIDE, diplomado de marketing digital por la Universidad Rey Juan Carlos y Grupo Editorial Planeta. Mildred estará acompañada por Wilfredo Ramos, presidente de UPS México y Latinoamérica, quien posee una perspectiva empresarial única, ya que ha ocupado varios puestos de liderazgo en distintas regiones del mundo. Fue vicepresidente de Estrategia y Fusiones y Adquisiciones de UPS Asia Pacífico, trabajó en Europa como director general de UPS España y Portugal y ocupó diferentes puestos en Asia y América Latina. Juan Carlos Baker es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana y director general y socio fundador de la consultoría Ansley, experto negociador comercial con más de 20 años de desempeño en el sector público. Trabajó en la Secretaría de Economía de México como director general para América del Norte, en donde supervisó la implementación de las disposiciones del Telecán en México. Representó a México ante diversas organizaciones regionales y multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Grupo del G20 y el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenidos.
Gracias, Rosalba, qué gusto saludarte, Wilfredo, Juan Carlos, también un gusto saludarlos esta mañana. Obviamente también a todas las personas que ya se conectaron y que nos acompañan en esta transmisión. Estamos por iniciar ya esta conversación. Les recordamos que si ustedes quieren, nos pueden compartir las preguntas, aportaciones que tengan y al final de esta sesión tendremos una parte, un segmento dedicado a resolver esas dudas por parte de nuestros especialistas. Así que, si les parece bien, Will y Juan Carlos, comenzamos con esta conversación. Muy bien, buenos días Mildred, buenos días Juan Carlos y buenos días a todos los participantes. Gracias Mildred, gracias por organizar también esto a UPS. Wilfrido, gusto saludarte. Bienvenidos todos, gracias por la iniciativa. Gracias. Y pues como decía Rosalba, asuntando, comentamos, miren, uno de los hallazgos que se descubrieron a partir de este estudio auspiciado por UPS es que el 48% de los encuestados ve en las exportaciones un acceso a mayores ingresos. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué papel juega la logística para que más MIPYMES puedan alcanzar estos beneficios? Si les parece bien, a partir de esta pregunta, podemos ir contigo primero, Will, y después contigo, Juan Carlos. Así que adelante. Gracias, Mildred. Sí, como lo menciona, gran oportunidad de parte de las MIPYMES para buscar acceso a mayores ingresos, ¿no? Y creo que la parte, el área de la logística es primordial. Creo que hay dos áreas en las que veo importancia en la logística e importancia en la forma en que las MIPYMES tienen que buscar y trabajar con sus socios logísticos, ¿no? La primera es que obviamente impacta el servicio o la manera en que el producto llega al cliente del exportador. Cuando alguien está exportando y vendiendo su producto a otra persona que está posiblemente en otro país, una de las consideraciones más importantes y algo que salió en el estudio es que el 65% de las MIPYMES que se entrevistaron consideran que el tiempo en tránsito, que llegue el bien en tiempo y forma, es el primer... la primera consideración que ven al momento de utilizar logística. Entonces, logística importantísimo, no solamente para que ese cliente o ese exportador llegue su producto al cliente del exportador, pero que llegue en tiempo y forma, llegue de la manera en que el exportador y el cliente de la MIPYME quiere. Y básicamente en este caso, la logística se convierte en parte primordial de la MIPYME. La logística se convierte en una parte primordial en que la experiencia del cliente de la MIPYME pueda estar a la altura que quiere el exportador. Así que muy importante, obviamente, el área logística, porque no es solamente el llevar el paquete de un sitio a otro, es que el cliente de esa MIPYME lo haga de la mejor manera posible, teniendo una experiencia de cliente que sea la que esperaba y que sea consistente a través del proceso. Esto va a permitir a que ese cliente vuelva donde la MIPYME y vuelva a buscar ese producto. La segunda área en la que la logística es importante es obviamente en la parte de precio. Otra información que vimos en la encuesta es que dependiendo de la industria, en promedio entre un 11 y un 15% del costo total de las MIPYMES va a la logística. Entonces, ¿qué tiene que buscar esa MIPYME? Es el balance entre que el producto llegue de la manera más rápida posible, obviamente pagando un poco más, o buscar alternativas y flexibilidad para que a un costo menor se extienda un poquito el tiempo en tránsito y ofrecerle esa alternativa a su cliente, cosa de que tenga de dónde escoger, ¿no? Que no seamos rígidos en el proceso, sino que la MIPYME, a través de las compañías logísticas, le puedan dar esa flexibilidad al cliente de pagando menos velocidad, menos velocidad, pero siempre buscando la forma en lo que el cliente de la MIPYME quiere, en lugar de darle algo que sea muy rígido y que no tenga alternativa. Así que veo esas dos áreas que son principalmente en las que la logística está involucrada. Obviamente una
que la experiencia del cliente de la MIPYME sea la correcta, llevando no so, el producto en tiempo y forma, pero informando al cliente de cómo va, qué necesita para liberación aduanal, etcétera. Eso por una parte, y la segunda, obviamente, la parte de costo. Muchas gracias, Will. Nos dices experiencia y costo. Juan Carlos, ¿cómo ves desde tu perspectiva? Gracias, Mildred, de nuevo por la pregunta y la invitación. Gracias otra vez a todos por acompañarnos. Reconocer mucho a UPS por también la iniciativa de hacer este estudio. Me parece que viene a suceder en un momento muy, muy importante por algunos detalles de los que platicaremos ahora. Para pasar directamente a la pregunta, pues mira, a ver, yo creo que de entrada sí, como sabemos, las pymes son la mayoría de las empresas que existen en México en términos de el número de unidades económicas que existen, pues la supervivencia de estas mismas es fundamental porque son las que crean la mayor cantidad de empleo en nuestro país. Efectivamente, pues la parte de la exportación es actualmente una gran oportunidad para las pymes, primero porque efectivamente puedes tú hacer más grande el mercado al cual tú estás atendiendo, puedes también tener ingreso a mejores precios en otros mercados, diferente a lo que se paga aquí, pero también porque la realidad económica, Mildred, nos está empujando para allá. Si vemos las cifras de la actividad económica en nuestro país, pues estas no son necesariamente tan robustas como nos gustaría a todos, y no obstante, cuando desagregamos esos componentes del Producto Interno Bruto, vemos que la actividad que está representando el mayor dinamismo en el país es la exportación. Literalmente, si nuestro país no exportara, pues la verdad tendríamos muchas más dificultades de las que ya tenemos actualmente. Entonces, bueno, eso simplemente es una realidad económica y es algo que creo que las empresas y la gente que nos está viendo desde su perspectiva lo ha de experimentar todos los días. Ahora bien, ¿cómo la logística puede facilitar esta parte de la exportación? Pues estamos también viendo un mundo en el cual los costos del transporte se han disparado. Esto hace que muchas veces el transporte de productos que va necesariamente ligado a la exportación pues pueda ser costoso para las pymes. Entonces empresas que hacen estos servicios de logística, como ya nos los mencionaba Wilfrido, pues sin duda pueden apoyar para que las empresas consoliden esas exportaciones. Sería mucho más difícil para un exportador si tuviera que comprar un contenedor completo a que si se acerca a UPS y ellos le ofrecen todas las soluciones que ya ha estado también mencionándonos Wilfrido. Y además de eso, pues bueno, creo que también otra cosa en la cual la logística es importantísima es precisamente navegar toda esta, no quiero utilizar la palabra burocracia, pero digamos regulaciones alrededor del comercio, aunque existen compromisos de facilitación para que el proceso exportador sea lo más sencillo que se pueda, pues eso no quiere decir que no haya requisitos que cumplir. Entonces, en ese aspecto creo que las empresas que ofrecen estos servicios pueden también ser muy útiles, no solo, como ya digo, por ayudar a transportar y a llevar los productos en un escenario en donde los costos de transporte son muy altos, sino también porque pues estas empresas ofrecen el conocimiento muy aterrizado a cada uno de los mercados a los que se quiera llegar. Y eso sin duda deja tiempo suficiente para que las empresas hagan lo que mejor saben hacer, que es fabricar sus productos. Por supuesto, gracias Juan Carlos. Evidentemente lo que encontramos aquí es realmente la conjunción de una oportunidad. Por una parte, un mercado nacional no tan fuerte como lo querríamos, que nos obliga de alguna manera a las MIPYMES a ver hacia nuevos mercados con nuevas oportunidades, pero también una coyuntura que la favorece, ¿no? Y que dentro de esta aventura, digamos, de este inicio, empresas como UPS que puedan facilitar precisamente a las empresas esta incursión. Este ha sido uno de los primeros hallazgos y de los más sobresalientes, coincidirán ustedes en este estudio, pero tenemos también otras pistas importantes. Vimos que en promedio las MIPYMES están exportando el 35% de su producción, principalmente a Norteamérica. La pregunta para ustedes ahora es ¿qué otras regiones representan buenas oportunidades de negocio y por qué les parece que esto es así? No sé si ahí quieran seguir en este orden, Will, Juan Carlos, o quien quiere tomar la palabra. Si quieres, Juan Carlos. Ok, gracias. Sí, con Perfecto. gusto. Bueno, a ver, mira, yo creo que es un reto desde hace bastante tiempo para el comercio exterior mexicano
el encontrar una diversificación efectiva, ¿no? Y no lo digo como algo malo, o sea, que México sea vecino de Estados Unidos, sin duda es uno de los grandes activos con los que cuenta el país. Entonces, eso es muy importante y también nos explica la manera en la cual naturalmente las exportaciones mexicanas se dirigen para allá. Pero aquí también recordarle a nuestra audiencia que México se ha dedicado también en los últimos años a consolidar un amplio marco de tratados de libre comercio que nos ofrecen también oportunidades interesantes en otros mercados e incluso algunos de estos, si bien el monto comparado con lo que se exporta a Estados Unidos va a ser menor, pues no obstante presenta incluso crecimientos más acelerados. El ejemplo que siempre se me viene a mí a la mente es Canadá. O sea, con Canadá, por ejemplo, estamos exportando alrededor de 15,000 millones de dólares. No es para nada una cifra menor. Y de hecho, el crecimiento que se tuvo en medio de la pandemia del año anterior, del 20 al 21, pues ya está cerca de doble dígito. Nuestras exportaciones están creciendo alrededor del 17% a ese mercado. Y también es parte del TEMEC, Canadá me refiero, y pues por lo tanto tenemos también preferencias arancelarias. En Europa hay mucho que hacer. Europa a veces parece estar lejos, pero la verdad es que tenemos unos vínculos muy profundos con varios países de la comunidad europea, incluyendo, bueno, España, naturalmente, Portugal, en donde también por ahí Wilfrido nos podrá platicar su experiencia, pero igual también con Francia, Alemania, son países en los cuales también las exportaciones están creciendo a ritmos similares. Por ejemplo, en Alemania tenemos exportaciones que se acercan a los 8,000 millones de dólares, crecimientos también en doble dígito. Con Francia estamos cerca de los 2,000 millones de dólares. Entonces, estos países tienen también preferencias por el tratado que México ha negociado con Europa. Mercados que a mí me parecen particularmente atractivos para las pymes son los mercados en América Central, ¿sí? O en la parte norte de América del Sur, Colombia, Perú, porque son mercados que pues culturalmente son muy parecidos a nuestro país. Compartimos el idioma, compartimos también incluso muchos de los gustos en la parte de los patrones de consumo y también de nuevo con ellos están las cosas en una situación positiva. Por ejemplo, con Perú, pues estamos hablando de un crecimiento de exportaciones de 30%. Claro, son 1,000 millones de dólares, 1,200 millones de dólares, pero también aquí hay que dimensionar, Mildred, que, por ejemplo, cuando una pyme está empezando a dar estos pasos en el proceso exportador, tiene que hacerlo sabiendo que puede cumplir con las demandas del cliente. Si de repente llega una orden que pide 3 veces la capacidad anual de producción de una pyme, pues no solamente no lo va a poder cumplir, sino que tal vez incluso hasta arriesgue el contrato original. Entonces, estos mercados que si bien pueden parecer menos, digamos, glamorosos que Estados Unidos, pero que sin duda para las pymes que están iniciándose son una muy buena opción, son también recomendaciones que yo haría. Entonces, pues vaya, eso creo que es algo que vale la pena estudiar. Y el estudio justamente pone el dedo en la llaga. Además de Estados Unidos, ¿a dónde más podemos ir? La buena noticia es que hay muchos lugares a los que las pymes se puedan dirigir. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Y creo que agarró un poco la coyuntura que mencionas del resto de Latinoamérica y cómo esa conexión cultural hace que mercados que tal vez no pensemos que sean naturalmente naturales para México exportar, sí están ahí. Creo que demanda por diferentes tipos de productos en México, dependiendo de la industria, dependiendo del producto, obviamente, pues sí existe fuera de México y fuera de Estados Unidos. Vamos, en Estados Unidos, obviamente, tratados con Estados Unidos y Canadá. Y además de eso, pues una gran parte de la población en Estados Unidos es latina y dentro de eso, obviamente, mexicanos. Eso hace que la proximidad cultural sea tan fuerte en algunos casos como la proximidad geográfica y hace que se nos haga un poco más fácil el exportar a un lugar en donde conocemos mucho más al consumidor. Sin embargo, viendo, y especialmente post pandemia, viendo la inversión que muchas pymes han hecho en tecnología y en digitalización, creo que no me sorprende el hecho de que viendo la encuesta, 62% de las empresas exportadoras exportan a algún lugar en Latinoamérica, sea Centro, Suramérica. Entonces, a tu comentario de algunos de estos mercados en Centroamérica y la parte norte de Suramérica,
sí vemos que las pymes están expandiendo esos territorios y utilizando la digitalización y la oportunidad que brinda el comercio electrónico para expandir y brindar su producto en donde sea obviamente necesario. Nosotros en lo particular hemos estado viendo también que una dinámica que pasó durante la pandemia, compañías pequeñas, MIPYMES, que vendían primordialmente su producto en México, se quedan sin clientes, ¿no? Lo hemos visto que sus clientes eran hoteles o sus clientes eran industrias que estaban muy impactadas por la pandemia y que empiezan a vender su producto fuera. Y fuera no solamente en Estados Unidos, sino que tenemos clientes que han comenzado a vender sus productos en el Medio Oriente, Dubái, diferentes lugares en los Emiratos Árabes, Singapur, diferentes lugares en Asia, que sale un poco con ese espíritu de supervivencia de la MIPYME, ¿no? De que tiene que buscar la manera de expandir sus ingresos, pero no solamente para expandir sus ingresos, sino pues para sobrevivir. Y en ese espíritu de lucha, hemos visto que han podido expandirse a lugares en los que no tenían idea que podían llegar. Y creo que el hecho de que hay mucha digitalización, en el que hubo que cambiar paradigmas entre tiendas físicas, que es lo que usualmente se estaba haciendo, a vender de forma virtual, ha hecho que se cree oportunidad y que muchas de estas MIPYMES hayan visto oportunidades en diferentes lugares del mundo, más allá de Estados Unidos. Lo que es lo bonito de lo que nos provee algunas de las herramientas de digitalización que hoy día tenemos, que las MIPYMES, como mencionaste al principio de tu intervención, pues pueden llegar a cualquier lugar del mundo siempre que tengan las herramientas tecnológicas disponibles y un buen socio logístico que pueda llevar su producto alrededor del mundo de manera seamless, ¿no? De que no haya, lo pueda hacer lo mismo a Estados Unidos que a Colombia, que a Canadá, que a España, y la MIPYME no tenga que preocuparse necesariamente de nada más que su producto. Exacto, Will, es como decir que si tienes las herramientas necesarias, realmente hay mucha geografía que puede representar una oportunidad para las MIPYMES, ya lo decían ustedes también. En el estudio hemos visto que más del 60%, como tú comentabas también, Will, han visto, por ejemplo, en Centroamérica y en Sudamérica, áreas en las que ya están incursionando y además con mucho éxito. Así que realmente vale la pena afinar esos planes de mercado y tener las herramientas logísticas a la mano para poder incursionar con éxito. Veíamos también como parte de estos hallazgos que el 52% de las MIPYMES que exportan están en el e-commerce, que ustedes ya han estado mencionando este ingrediente de éxito, digamos, en la fórmula actual de la exportación para las MIPYMES. Para el sector de artesanías, por ejemplo, veíamos que los canales digitales están como su principal medio para conectar con clientes en el extranjero. El 78% de las ganancias de este sector proviene de plataformas. Así de grande está la actividad ahí digital. ¿Qué ventajas brindan a los empresarios este tipo de comercio, el e-commerce, y qué hay que tomar en cuenta para participar en él? Les dejo abiertos los micrófonos nuevamente. Si quieres comienzo, Juan Carlos. Adelante. Creo que la parte del e-commerce a mí me parece fascinante porque por lo menos en lo personal es de esas áreas en las que soy parte del ecosistema del e-commerce, pues como parte de mi trabajo, ¿no? Pero también como cliente, pues porque creo que casi todos nosotros aquí en algún momento accesamos plataformas de e-commerce para obtener nuestros bienes. Y especialmente post pandemia. Si vemos la actividad de e-commerce en México antes y después de la pandemia, antes de la pandemia era un poco menos del 3% de las ventas de retail eran a través del e-commerce, ahora es sobre el 11%. Entonces hay mucha más participación. Específicamente en ventajas que brindan y cómo podemos trabajar con este tipo de comercio. Yo veo una primordial que es básicamente el e-commerce puede servir para igualar condiciones entre una compañía grande y una MIPYME. Le da acceso a la MIPYME a que pueda llevar su producto a diferentes partes del mundo
haciéndolo desde el mismo lugar en el que estaba. Entonces, en la manera en que se incorpora ese canal del e-commerce, la MIPYME sí puede diferenciarse de otras compañías en su sector, pero además de eso, pues puede competir de tú a tú pues, con cualquiera, otra vez utilizando las diferentes herramientas que hay disponibles. Y casi que veo muchas de estas MIPYMEs y lo veo día a día con clientes nuestros que sin darse cuenta son compañías multinacionales, pueden vender sus productos donde quiera utilizando las diferentes plataformas o utilizando las diferentes estrategias de mercado para poder llevar a cualquier otro sitio. Pero ¿qué pasa con el e-commerce? Además de esto, obviamente se puede expandir y pueden llevar su producto a cualquier lugar del mundo. Es el dato que mencioné antes, que las ventas en e-commerce están creciendo, especialmente en México, de manera muy acelerada. Hay muchos más participantes en el negocio del e-commerce, y cuando digo participantes son gente que va a buscar bienes y servicios a ese canal, que lo que había hace 2, 3 años antes de la pandemia. Y el ejemplo que yo siempre que me gusta compartir es que después de la pandemia, hasta mis padres en Puerto Rico compran cosas en plataformas del e-commerce. Antes no era así, ¿no? Pues iban al súper, compraban todas sus cosas en la tienda del pueblo física, y ahora pues acceden a diferentes canales. Y esto es bueno para las MIPYMEs en el sentido en el que no solamente van a tener ya post pandemia su base de clientes que iba a su tienda física, sino que también lo pueden complementar esa tienda física con plataformas o con la modalidad de vender electrónicamente, y tener acceso, inclusive en los mercados en los que ya estaban vendiendo, acceso a más clientes. ¿Qué temas hay que estar muy pendientes con e-commerce? Es que la experiencia que le brindan al cliente sea consistente, de que lo que hagamos vendiendo e-commerce o hagamos vendiendo en tienda física siempre tenga como fin que el cliente tenga la experiencia que necesite. Es la segunda vez que hablo de experiencia, pues porque como cliente, si tú quieres que tu cliente vuelva a comprarte tu producto en el ámbito del e-commerce, no solamente el producto vale o el producto tiene valor para el cliente, pero la manera en que lo recibe. Si tengo que pasar mucho trabajo para tener esto que te estoy comprando, pues a lo mejor voy a buscar la manera de comprarlo en otro sitio que se me haga más fácil, pues porque el trabajo que paso para traerlo no vale la pena con lo que tengo con el producto. Entonces, ese balance entre que el producto sea de la más alta calidad, pero que la experiencia que tenga ese cliente que le estoy vendiendo el bien o el producto que hago sea de altura, es muy importante. Y es muy importante porque para la MIPYME pues no controla el 100% de ese flujo, ¿no? Entonces, importante que tenga al socio logístico adecuado, que tenga también y que le exija al socio logístico con quien está trabajando que esa experiencia sea la que él o ella necesita, porque al final del día ese socio logístico está impactando la manera en que la MIPYME va a continuar haciendo negocio en el futuro y impactando la experiencia que tenga ese cliente. Complementando aquí, Mildred, si me permite lo que dice Wilfrido, creo que todo lo que nos está mencionando Wilfrido, pues evidentemente es la experiencia del usuario. Y creo que, bueno, a ver, todos, ¿cuántas veces no hemos expresado frustración porque una app no funciona o porque lo que nos llegó es completamente diferente de lo que habíamos pedido o cómo se veía en la foto de lo que pedimos, ¿no? Pero yo me voy incluso un paso antes de eso. Me parece que el e-commerce, por la explosión que está teniendo, empieza a desarrollarse una serie de, pues tal vez regulaciones que no son tan homogéneas. Es decir, en un comercio tradicional, por ejemplo en Estados Unidos, nosotros sabemos que si importamos libros, pues los libros en físico no van a pagar aranceles. Pero ¿qué pasa cuando importas un libro a través de tu dispositivo en el cual tú lo estás leyendo? Y esto lo comento porque la regulación que ha surgido alrededor del e-commerce en diversos países no es homogénea. Hay algunos lados en donde incluso están tratando, como sucede en Europa, de incrementar impuestos respecto de ciertas transacciones y ciertas
operaciones que se hacen a través de plataformas digitales. Incluso aquí mismo en México hemos visto ya algunos intentos en ese sentido. Entonces, bueno, creo que una cosa que tenemos que seguir muy de cerca es cómo evoluciona esa legislación o esa regulación al lado del e-commerce. Yo soy firme creyente que no se debe de tener una regulación que vaya a asfixiar la industria. No se tiene que tampoco desarrollar una regulación que pues tenga como objetivo extraer una mayor cantidad de impuestos para el gobierno. Digo, esa tentación siempre existe, pero pues sabemos que cuando un negocio, lo hemos visto precisamente con varias plataformas en este rubro, cuando un negocio empieza a ser exitoso, pues atrae tanto competidores como reguladores, ¿no? Sí. Me parece que también de manera paralela a esto, tenemos que ver cómo se está dando también todo el crecimiento, alguno orgánico, otro no tanto, de soluciones fintech. O sea, para que el e-commerce pueda funcionar, pues tú necesitas la plataforma que hace la gestión de los pagos. Y mucho de esto también en México, bueno, hace algunos años se aprobó la ley fintech y se han aprobado también una serie de cosas regulatorias alrededor de esto, ¿no? Pero pues es algo que se mueve todos los días, es algo que creo que tenemos que, insisto, seguir muy de cerca para que pueda funcionar, ¿no? Y pues finalmente tenemos que, sobre todo en un mundo en donde la cibercriminalidad está al alza, pues tenemos que también ofrecer a los clientes la garantía de que sus datos personales están seguros. Cuando ya se está empezando a quitar ese miedo que a lo mejor generaciones más grandes tienen de dar tu tarjeta de crédito en una plataforma o de que hables y te conteste algún servicio en el otro lado del mundo y le des información tuya, pues la verdad es que ya eso está desapareciendo, lo hacemos de manera muy natural, pero eso solamente va a continuar en la medida en la cual las garantías para la protección de datos financieros, personales y de otro tipo, pues sea la más fuerte posible, ¿no? Entonces creo que esas son las tres cosas que tendríamos que seguir. Además de la experiencia del consumidor, como ya lo menciona Wilfrido, por una parte, ver en qué manera va a caminar la regulación, ¿sí? Tanto en México como en los países a los que las pymes se quieran dirigir. Segundo, cuál es todo el ecosistema que ayuda a soportar la actividad del e-commerce, ¿sí? Y bueno, pues finalmente que el tema de la protección al consumidor y de los datos financieros, pues solamente se va a incrementar en su importancia. Claro, y es que miren, la riqueza de las respuestas de ambos nos hacen ver algo. Antes, cuando pensábamos, y me refiero antes del boom del e-commerce, cuando pensábamos en las MIPYMES o se planteaba el término MIPYME, se decía, bueno, es la empresa que tiene determinada capacidad de producción y en determinada zona de influencia. Y hoy eso es justo lo que ha cambiado. Hoy la zona de influencia de una MIPYME puede estar al otro lado del mundo, ¿no? En otro país, más allá de su mercado. Y eso es lo que ustedes nos hacen ver con mucha claridad. Nos hablan pues que hay una regulación heterogénea que hay que ver, que hay que estudiar, que hay que analizar de acuerdo a la experiencia de cada pyme, que hay que garantizar la seguridad tanto en datos como en operaciones financieras y que todo esto tiene que ver con la experiencia al cliente, esa experiencia que Will nos ha hecho hincapié, que tiene que ser algo afortunado, consistentemente afortunado. Y nuevamente volvemos a revisar que todas estas herramientas, digamos, son elementos en donde UPS tiene una vasta experiencia que puede acompañar a las empresas precisamente en estos formatos, en estas nuevas formas de trabajo. Veíamos también, y ya pasando a un hallazgo más en este estudio, que el 71% de los encuestados, de quienes respondieron, decían que una de las principales necesidades de las MIPYMES para la exportación es reducir los costos de los envíos internacionales. Entonces, ya nos estamos adentrando a terrenos muy prácticos y la pregunta aquí es, ¿qué alternativas tienen estas empresas para lograrlo, para disminuir estos costos? Will, creo que vamos a tener que empezar contigo en este sentido. Sí, iba a decir que si quieres comienzo yo. Lo puedo ver de diferentes maneras y una de ellas, algo que tocó Juan Carlos al principio creo que fue en la primera intervención, muy importante, y es en la medida en que podamos utilizar los diferentes tratados de libre comercio que hay, que México tiene con el resto del mundo y tomar ventaja de reglas de minimis, de menos valor, los procesos en los que puedas exportar y llevar tu producto a
a otro lugar libre de impuestos, ¿no? Que al final del día es parte del costo de exportación de muchas de estas MIPYMES. Así que conocer o tener un socio logístico que te ayude a conocer, o un consultor que te ayude a conocer dónde son las áreas en las que hay oportunidad para reducir el costo de forma en el que eficientemente lleves el producto a otro sitio y te tomas ventaja de reglas que existen ya hoy día. Creo que es una herramienta. La segunda es algo que toqué hace un ratito, y es darle opciones al cliente. Creo que cuando vamos buscando la manera en que el cliente quiere recibir el producto, hay dos cosas. Hay un tema en particular que impacta mucho el costo de la logística, que es la velocidad, ¿no? Tener algo el próximo día o tener algo en 2 o 3 días, obviamente conlleva un costo diferente. Y creo que de parte de las MIPYMES, el conocer cuáles son esas opciones y utilizarlas es primordial en la manera en que pueden ir reduciendo sus costos de logística. Y a la misma vez, pues producirle o darle a ese cliente que tiene diferentes opciones para que hoy tal vez estoy dispuesta a pagar un poco más porque necesito lo que voy a comprar para mañana, o tal vez estoy dispuesta a esperar un poco más y pagar menos, pues porque lo que voy a comprar no necesariamente me urge. Y el tener esa visibilidad y ese balance entre urgencia y costo, no solamente funciona para bajar los costos de logística, pero también para ofrecerle diferentes alternativas al cliente, cosa de que otra vez, yendo a la experiencia cliente con la MIPYME, pues pueda recibir lo que necesita. Y luego entonces hay diferentes áreas del negocio en el que creo que los temas de logística pues tienen impacto. Buscar la manera de utilizar embalaje que sea el bueno, pero de la misma manera que sea el totalmente necesario. ¿Cuántas veces hemos recibido cajas con algo bien pequeñito y una caja bien grande afuera? Ese es costo adicional que se tiene. Creo que el conocer el producto que se está vendiendo y tener empaque que sea específicamente justo lo que se necesita de parte de esa MIPYME, les puede ayudar también a reducir costos de logística. Creo que utilizar data para ir trabajando con predecir lo que puede estar pasando en términos de órdenes te puede ayudar al exportador a producir justo lo que se necesita, no tener costos de inventario, y de esa manera pues puede eficientar también el proceso, tomando ventaja de lo que le brinda la compañía logística. No tener inventario en exceso significa no tener más producción de la que se necesita, no tener más espacio, almacenaje, etcétera. Todo esto al final del día tiene que ver no solamente con costos de exportación, pero yo diría costos totales de manejar un negocio, y ayudan a que el proceso de exportación de esa MIPYME sea lo más eficiente posible. Tú tocaste un punto hace un ratito, Mildred, de que el e-commerce te da un poco más allá información de quién te está comprando, de dónde te están comprando, qué demanda tienes. Creo que utilizar eso y esa información que ya lo tienes de todas tus órdenes y demás, para ir prediciendo lo que te pueden estar comprando, en dónde te pueden estar comprando, etcétera, te ayuda mucho a la MIPYME a que su producción sea la justa y no tenga entonces sobrecostos relacionados a producción, inventario, etcétera. Entonces, por ahí lo veo, ¿no? Flexibilidad en los envíos, el tener que sean más rápido, más lento, más caro o menos caro de acuerdo a lo que necesita el cliente, tomar ventaja de los acuerdos que hay de libre comercio entre México y diferentes países, y buscar la manera entonces también de que a través de la data la producción sea lo más eficiente posible, el embalaje sea lo más eficiente posible. Son alternativas que podemos estar viendo a la hora de reducir costos de logística. Pues yo realmente no tengo mucho que agregar. Creo que aquí Wilfredo nos acaba de mostrar por qué es tan bueno en lo que hace y por qué tiene la responsabilidad que tiene. Pero sí, a ver, creo que simple y sencillamente insistir en que
todas estas herramientas, tanto desde la parte de preferencias arancelarias que se negocian hasta ahora ya los múltiples servicios que pueden ofrecer empresas como UPS, pues van destinadas a eso, van destinadas a hacer que las pymes puedan tener una mayor capacidad exportadora y a que pues el proceso no termine siendo una pesadilla. Por ahí también en el estudio en algún momento recuerdo que hablaban de esta experiencia, ¿no? Que muchas veces las pymes exportan como por una o dos ocasiones especiales, pero no es necesariamente un proceso continuo. Entonces, bueno, pues esto que nos platica Wilfrido, pues ojalá aplicado a la situación que cada uno de los que nos detengan pueda abrirles la puerta para que ese proceso sí sea de manera continua, ¿no? Correcto, justo yo creo que la frase proceso continuo da mucho en la clave de esta respuesta que nos ha dado también tan detalladamente Will, porque si se ve solamente como un envío casi anecdótico, pues evidentemente el costo de exportación nos va a parecer muy alto, pero cuando forma parte del plan de negocio, cuando dices estoy abriendo un nuevo mercado donde voy a tener determinada frecuencia de entrega, donde mi mercancía va a ir con este razonamiento de embalaje, ¿no? Razonamiento y racionamiento de embalaje. Cuando ya se hace como parte de un plan de negocios, entonces evidentemente los costos se van moviendo y siempre la empresa tenderá a buscar que sean a su favor, ¿no? Incluso el lugar que se elige que le favorezca porque hay acuerdos comerciales, además de, por supuesto, un grupo de consumidores interesados. Entonces, vemos como que esta experiencia exportadora para las MIPYMES no debe ser anecdótica, sino una parte consistente con su plan de negocios, lo cual lo hace verdaderamente muy interesante y muy enriquecedor pues, para el futuro de la empresa, ¿no? Ahora vemos también que dentro de los hallazgos en el estudio está que el 56% de las MIPYMES que no exportan, y justo lo que estamos platicando de estas experiencias, ven en la falta de documentación y de los permisos una de sus principales limitantes. Aquí, las que están enfrentándose a este problema, yo sí quisiera, pero no sé cómo, por dónde empiezo la documentación. ¿Cuál es el camino a seguir para superarlo, para superar este reto y para poder expandir su negocio más allá de nuestras fronteras? Y nuevamente les dejo el micrófono a quien quiera tomarlo primero. Pues si quieres, Will, nada más un comentario para luego abrirte la puerta. Vivimos en una época en la cual literalmente tenemos toneladas de información en nuestros dispositivos. Entonces yo creo que una primera manera de estructurar este plan que ya tiene la empresa, pues es dirigirse a las autoridades. Las autoridades, tanto en sus estados como también a nivel federal, tienen centros de información en donde hay mucha documentación sobre pues, cosas como lo que acabamos de mencionar actualmente, cuántos tratados de libre comercio tiene México, cuáles son las preferencias arancelarias que tenemos, y toda esa información es gratuita. Digo, evidentemente el reto es no perderse dentro de toda esa maraña que puede ser la información, pero sin duda eso existe. También en mi experiencia, algunos gobiernos a nivel estatal tienen sus propias oficinas de promoción de exportaciones. Por ejemplo, sé que Jalisco está muy activo en ello, Puebla también está muy activo en ello, Querétaro es otro lugar, bueno, Monterrey, Nuevo León, por excelencia, un estado exportador. Entonces, también esas son unas instancias a las que se puede recurrir, ir a las equivalentes en distintos estados, tienen distintos nombres, pero los secretariados de desarrollo económico, la oficina de promoción de exportaciones, seguramente ellos también tienen mucha información al respecto. Otra cosa que también se puede hacer si la empresa ya está como un poco más madura o avanzada en este proceso, pues es dirigirse a la embajada de México en el país respectivo. O sea, todo eso también nuevamente está en la página de internet de la Secretaría. Tenemos que recordar que ahora las responsabilidades de promoción de comercio recaen directamente en la Cancillería. Y en mi experiencia, todas las embajadas de México cuentan con una o dos personas que se dedican precisamente a eso. Sus datos están en los directorios de las embajadas y pues todo el mundo tiene desde luego el gran interés de servir. Otra cosa que también se puede hacer para conocer más información es participar en eventos como este que estamos haciendo. Ahora que también ya
las herramientas de videoconferencia eliminaron la necesidad de trasladarte para un evento u otro, pues la verdad es que yo he visto que hay muchísimos eventos que organizan cámaras empresariales, que organizan otras embajadas que están también representadas en México, que quieren aumentar el comercio con ese país. Entonces, bueno, hay por ahí una serie de vínculos que de nuevo, el reto es, por supuesto, encontrar exactamente lo que uno quiere, pero la información ahí está disponible. Si ya la empresa tiene tal vez un poquito más de recursos, pues bueno, contratar a un consultor que pueda apoyarlo siempre es una opción, pero un primer paso es simple y sencillamente documentarse. Sí, yo estoy de acuerdo, Juan Carlos, y creo que en todas las entidades que mencionas ahí que proveen información, yo creo que a través de todos los países hay algo en común, y es que todos quieren que haya más comercio. Entonces, mucha de esa información no solamente está disponible, sino también buscar la facilidad de que el comercio exista. Y ya que se tiene toda esa información, complemento tu intervención con que ya que tienes toda la información, sabes dónde quieres enviar y qué quieres hacer, es apalancarte de tu socio logístico, pues porque no tienes que reinventar la rueda. Si vas a empezar a exportar, hay muchas herramientas disponibles ya que le permiten a una MIPYME, ya que tenga toda la información y información de mercado, de dónde quiere y cómo quiere empezar a exportar, pues que lo pueda hacer de la manera más eficiente posible, con información hasta de calculadoras de impuestos a diferentes lugares en los que determine la MIPYME que quiere estar enviando, consultas sobre el tipo de embalaje que puede estar utilizando, herramientas obviamente de tracking e interacción entre la compañía logística y el cliente de la MIPYME, cómo se tienen que manejar devoluciones. Todo esto son cosas que ya existen hoy día. Nosotros en UPS obviamente pues tenemos aplicaciones que ya simplemente la MIPYME tiene que pegarlas a su sistema, y pues no tiene que preocuparse por mucho más que saber qué precio le va a poner a su producto y producir su producto de la mejor manera posible, cosa de que sus clientes le encuentren valor. Así que sí, resumo lo que dices en buscar información en diferentes entidades que hay, desde las embajadas. Creo que el comentario de las embajadas en los lugares donde vas a exportar es uno muy válido y que usualmente funciona bastante bien. Organizaciones comerciales y estatales. Y luego que se tiene eso, tomen ventaja de lo que los socios logísticos tienen, pues porque tenemos aspectos que ya hemos visto con otros clientes y sabemos que son importantes a la hora de exportar, y las tenemos disponibles pues para quien sea que quiera trabajar con nosotros. Y mira, yo creo que el punto de todas estas conversaciones no es solamente pues, buscar la manera en de que se trabaje con UPS o no. Sinceramente es buscar la forma en que las MIPYMES sepan que la exportación tienen una herramienta y nosotros somos una de ellas. En la medida en que necesiten, pues las pueden utilizar, pero bueno, no es solamente UPS, ¿ok? De acuerdo, muchas gracias. Pues miren, yo hago un pequeño resumen, además respirando después de este bloque, digamos, que ha sido como de la participación de ambos, en donde han mencionado a las oficinas de desarrollo económico que están presentes en distintas entidades donde pueden obtener esta información, digamos, de primera mano y de exploración previa al mercado que quieren abordar, donde pueden encontrar información las MIPYMES. De igual manera, las embajadas de México en el país al que están planeando exportar pueden ser buenos puntos de encuentro. Y Will, por supuesto, nos menciona herramientas que tiene UPS que están disponibles también para quienes quieran consultarlo, al igual que hay otras herramientas complementarias, como por ejemplo calculadoras de impuestos por exportación, de las que pueden echar mano literalmente para, digamos, generar este mapa primero, este mapa de navegación para luego lanzarse a la conquista de nuevas tierras y nuevos mercados. Muchas gracias por las participaciones de ambos. Y ahora estamos llegando ya a una parte que realmente entusiasma mucho, que es la de las preguntas de la gente. Ustedes estaban muy concentrados
contestando todas estas preguntas sobre los hallazgos del estudio, pero yo veía todas las preguntas que nos hizo favor de compartir la audiencia, muchas gracias, y de veras entusiasma ver que hay gente, como pedían cosas súper detalladas de yo ya estoy exportando y quiero tal cotización. El equipo de UPS de Will está aquí también con nosotros, conectado, les están respondiendo sus preguntas y le van a dar seguimiento a estas preguntas, pueden tenerlo por seguro, pero de veras que es de los espacios que hay informativos para nosotros, en donde nos da gusto ver cómo la gente sigue haciendo y cómo la gente se sigue esforzando por llegar a nuevos mercados y que nos da de verdad tanta esperanza en firme de lo que están haciendo. Tengo aquí, digamos, elegidas 5 preguntas. Vamos a ver si podemos responderlas en los siguientes 5 o 10 minutos para ya encaminarnos hacia el cierre de esta sesión que les vamos a plantear. Algunas son muy específicas. Yo me imagino que esas, Will, van a estar más de tu lado y algunas son más generales para ambos, digamos, ¿no? La primera nos la hace llegar Antonio Martínez y nos dice que tienen una sección en España y que están mandando piezas desde esa parte a Estados Unidos o América Latina y que a veces ha visto que desde México sale más caro esos envíos, que si pueden darle algún comentario al respecto. No sé si quieran resolver primero esa y luego vamos con las siguientes. Bueno, habría que ver específicamente ver específicamente las características de lo que se está enviando y ver de qué forma lo pudiéramos trabajar. Usualmente los precios entre un lane y el otro va a ir dependiendo también de la capacidad que haya de venida y de ida, ¿no? Capacidad, digo, especialmente cuando se tiene en consideración aviones. Es como cuando uno tiene un boleto de avión para ir de pasajero a un sitio, no necesariamente va a ser estándar el costo si vas ida y vuelta de México a España que de España a México. Sin embargo, deberían estar bastante parecidos. Otro tema que puede estar impactando va a ser los costos aduanales que se tengan de entrada a Europa versus entrada a México. Sin embargo, si nos pasa la información, Viridiana, le puedes tomar la información a la persona que hizo la pregunta y con gusto le podemos dar respuesta específica a lo que está buscando. Claro que sí, Will, muchas gracias. Y recordar esta parte que nos enseñabas esta mañana, que es una cuestión multifactorial. Son varios factores los que hay que revisar, tanto para elegir el costo más razonable para el negocio, ¿no? Como para determinar ese costo. Entonces, siempre será importante verlo. Sí. Así como vemos, ¿sí? ¿A Juan Carlos, perdón? No. De acuerdo. Así como ya vimos una parte muy específica, les quiero plantear una más general y preguntarles, en México, ¿cuáles son las industrias que más se benefician de la exportación y cuáles han crecido durante la pandemia? Y ahí sí creo que ambos nos pueden dar respuestas en este sentido. Claro, perdón, ya me adelanté, pero un comentario bien breve. A ver, yo creo que beneficios de la exportación, todos. A lo mejor podemos hablar en términos de magnitud. Creo que todo el mundo estamos familiarizados con la importancia de la exportación, por ejemplo, de la industria automotriz, ¿no? Y de las autopartes. Pero pues eso no quiere decir que la exportación de tomate o de cualquier otro producto sea menos importante. Entonces, bueno, yo creo que en beneficios, todos están sin duda ahí. Durante la pandemia hemos visto un comportamiento muy interesante, porque, bueno, hubo una serie de productos que naturalmente se incrementaron mucho sus exportaciones. La industria agroalimentaria, por ejemplo, pues no dejó de crecer en ningún momento. Y pues la explicación es muy sencilla. Todos tenemos que comer. Eso, pandemia o no pandemia, pues no podíamos realmente detenerlo. Pero por ahí luego también hubo una serie de industrias, la parte farmacéutica, la parte de dispositivos médicos. Hubo también una serie de efectos para mí un poco inesperados, pero por ejemplo hubo un gran incremento en todo lo que tenía que ver con televisiones, videojuegos, como que las cosas que la gente utilizó para pasar ese tiempo que estaba en casa, ¿no? Entonces, yo creo que eso sin duda se ha beneficiado mucho en la pandemia. Estamos empezando ya a ver una, digamos, normalización en términos de otras industrias que a lo mejor durante la pandemia pues se fueron al final
al final de la línea, al final de la cola para exportaciones, ¿no? Estamos viendo también una reactivación importante, sobre todo en la industria de bienes intermedios, y eso es importante porque pues, son insumos que se transforman para que después se vayan a exportar a otros mercados como producto final, ¿no? Pero sí, yo creo que esa parte, como mencionaba yo en una intervención previa, pues a diferencia del componente local de la actividad económica, que vemos que, por ejemplo, la construcción todavía está un poco más rezagada. En la parte de exportación, yo te diría que todas las industrias ya están empezando a tener números positivos, ¿no? Seguramente Wilfrido, en su experiencia de lo que mueve UPS, también podrá comentarlo. Claro Sí, que sí, gracias. Will, Juan adelante. Carlos, complementando, creo que las industrias normales en las que exportan México, manufactura, automotriz, siguen viéndose bien, especialmente desde el año pasado para acá. Obviamente, durante la pandemia y con los cierres que hubo en producción, sufrieron bastante. Ya vemos específicamente la industria automotriz recuperando bien, pero yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Yo creo que todos, desde compañías que envían producto artesanal hasta productos de belleza, vemos un incremento o por lo menos una participación material en las exportaciones en diferentes ámbitos del negocio. Excelente, muchas gracias. Mira, ahora me gustaría conjuntar un par de preguntas que creo que van más o menos en el mismo sentido. Una se refería a qué facilidades brinda UPS para la exportación de artesanías, pero también nos preguntan sobre algo muy específico que es la categoría de joyería de oro y plata. ¿Cómo actúa UPS? ¿Cómo trabaja UPS acompañando a las MIPYMES en ambas actividades? Así que, bueno, Juan Carlos, si tú quieres participar también, pero creo que Will, estas preguntas son muy dirigidas a ti. Sí, específica. Tomo la última primero de oro y plata, pues porque es una industria en la que, pues obviamente existe riesgo pues, por la naturaleza del producto. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda trabajar y trabajar de la manera más eficiente y correcta posible. Nosotros tenemos varias soluciones. Tenemos un brazo que se llama UPS Capital que trabaja con soluciones de haciendo insurance, ¿no? Asegurando carga. Y una de las cosas en las que estamos más envueltos es en la parte de joyería, especialmente en mercados alrededor del mundo que son fuertes en la joyería. Tenemos una solución específica de le llaman valor declarado personalizado, en donde de acuerdo al valor comercial que tenga ese bien, y especialmente con bienes que son de más riesgo como oro y plata, tiene su póliza de seguro específica para ese producto y que le puede cubrir hasta $50,000 en términos de daño o pérdida, o que llegue tarde y por esa razón tenga temas con la venta del producto y etcétera. Así que sí tenemos soluciones específicas que van de la mano y en adición a los procesos de seguro que tenemos con un paquete normal. Un paquete normal en UPS que tenga un valor de menos de $100 va asegurado sin costo extra. Sin embargo, para paquetes o para envíos que son de más alto valor o alto riesgo, tenemos situaciones específicas, así que si nos contactan les podemos dar la respuesta a lo que específicamente necesita de acuerdo al tipo de envío y a dónde lo va a estar enviando. Pero sí aplica a oro y plata. Con artesanía, lo que tratamos de hacer usualmente es ver la manera en que podamos trabajar con el embalaje, que el embalaje sea el más seguro posible, que veamos la manera en que la parte de afuera obviamente es importante, pero cómo lo estamos embalando por dentro, y obviamente cuidarlo nosotros desde que lo recolectamos hasta que lo enviamos. Así que yo creo que el tema principal con las artesanías tiene que ver con el embalaje y ver de qué forma podemos trabajar juntos para que ese embalaje sea ni más ni menos de lo que necesita el cliente, otra vez hablando de eficiencia, pero que proteja esa artesanía de la manera en que el cliente lo está esperando.
Excelente, pues muy claras ambas respuestas. Juan Carlos, ¿tú quieres añadir algo al respecto? No, gracias, nada. Creo que aquí Wilfrido es el experto. Así es, muchísimas gracias. Gracias a los dos, gracias a todos los que nos han compartido sus preguntas, sus inquietudes. Tengan por seguro que el equipo de UPS está respondiéndolas y estará atendiéndolas y dándoles seguimiento después de este webinar. Estamos llegando ya al final del tiempo comprometido para dedicar a esta sesión. No queremos robarles más tiempo ni a la audiencia ni a nuestros expositores. De mi parte, les agradezco muchísimo a todos su presencia esta mañana, todo lo que nos han enriquecido, cómo nos han aportado datos y pues también el entusiasmo por continuar con esta actividad económica tan importante. Gracias a ambos y Rosalba, regresamos contigo para que tú puedas dar cierre a esta sesión. Muchas gracias, Mildred. La verdad es que una conversación creo que bastante interesante y como mencionas, ¿no? Sobre todo bastante enriquecedora con lo que se platicó sobre el estudio, pero sobre todo por las inquietudes particulares de la audiencia. Entonces, creemos que son hallazgos muy valiosos y que vemos y agradecemos el interés que ponen a esto y seguramente podremos ayudarlos también si nos comparten cualquiera de sus dudas también en el correo de marketing@ups.com. Ahí los vamos a poder estar atendiendo. Estamos listos aquí para ayudarlos y poder ir de la mano con las pymes para tomar ventaja de estas nuevas oportunidades que se dan, sobre todo con el comercio internacional. También para que quienes quieran acceder al estudio con mayor detalle, pueden registrarse en ups.com/seamos imparables y ahí les vamos a compartir la versión completa de esta investigación. Así es que pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues estaremos muy pronto nuevamente en contacto. Que tengan muy buen día. Gracias a todos. Buen día. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias.